Saludos a todos y a todas. Soy Antoni Casas Empere y voy a ser hoy su formador en este taller de Mascudea. Es un taller dedicado a escribir notas analíticas y a presentar el gestor de notas analíticas del programa Mascudea. El taller tendrá una duración de 1 hora, más el tiempo que dediquemos a las preguntas que tengan que hacer. Estamos silenciando los micrófonos para que sea más fluido mi intervención, pero en cualquier momento pueden hacer las preguntas por el chat de la aplicación. Recordar que tenemos la convocatoria de becas que se ha lanzado, becas de apoyo a estudiantes que hagan trabajos de investigación en desarrollo sostenible. Hay de plazo hasta el 27 de mayo y en el enlace de pantalla pueden obtener más información para cualquier estudiante, cualquiera de sus alumnos que esté interesado en estas convocatorias. He dividido la explicación en 2 partes, algunos consejos para redactar memos, notas analíticas en general. Me he basado en 3 autores, autoras, que a partir de la literatura pues, nos aconsejan alguna información para poder mejorar nuestras habilidades a la hora de escribir memos analíticos, teóricos, metodológicos. Y luego ya me pasaré a explicar el gestor de memos del programa Mascudea, cómo funciona, y haremos algunas prácticas con el programa para que vean cómo funciona la herramienta. Bien, vamos a empezar con los primeros consejos del trabajo clásico de Corbin y Strauss, el Basics of Qualitative Research. Es un trabajo centrado en la Grand Theory, la teoría fundamentada. Entonces, me pregunta Andrea que tiene Mascudea 2018. Mi charla es sobre Mascudea 2020. Una de las nuevas novedades de la versión 2020 es el gestor de memos que precisamente vamos a ver. Encontrarás un poquito de cambio desde esta versión antigua a la que estamos funcionando ahora. De todas formas, yo creo que también te puede ser interesante seguir la explicación. Bien, ¿cómo redactar memos según Strauss y Corbin? Pues en primer lugar, un buen consejo siempre es insertar la fecha en el memo para hacer un seguimiento del proceso analítico. Yo me atrevería a decir que no solo en el memo, porque el memo ya cuando lo creamos ya introduce la fecha. En el mismo memo podemos ir ampliando la información que vayamos escribiendo y como veremos seguidamente hay un botón que inserta la fecha y la hora. Entonces dentro del mismo memo, a medida que escribimos en días sucesivos, deberíamos de escribir la fecha de la idea para hacer un control, un seguimiento de su evolución. Crear un título conceptual de cada memo sería similar a cuando creamos un nombre de código, intentamos abstraer el dato que estamos manejando, lo mismo tendríamos que aplicarlo al memo. También nos daremos cuenta, como consejo, que va a coincidir muchos nombres de códigos que tenemos con los títulos de los memos que estamos asignando. Eso es bueno, que haya ese paralelismo entre las 2 herramientas principales del análisis de contenido cualitativo, los códigos y los memos. Redactar un diario de investigación también es muy importante, nos lo aconsejan estos autores. El programa Mascudea tiene en el menú inicio una herramienta, un botón que nos abre una hoja y vamos introduciendo la fecha y hacemos un seguimiento de todo el proceso de investigación. Por tanto, el diario de investigación es diferente a lo que sería el sistema de memos o notas analíticas dentro del propio proyecto. Se deben de diferenciar los memos y los comentarios dentro del análisis en teoría fundamentada. También lo vamos a hacer con el programa Mascudea. Veremos cómo escribir un comentario de un segmento y también cómo redactar un memo
de ese mismo segmento. Son dos herramientas diferentes. Hay que tener en cuenta las prevenciones éticas en los memos al introducir pues, nombres propios, nombres de personas, porque esta información nos va a ayudar al final del estudio a confeccionar el informe de resultados. Por tanto, esa pereza inicial que podríamos tener con el sistema de memos, de ponernos a escribir, la parte positiva es que nos va a suponer prácticamente el 50 al 60% del informe de resultados de la investigación que estemos haciendo. Otros consejos que tenemos, en este caso del autor Johnny Saldaña, tenemos también unas recomendaciones, servirían para documentar el proceso analítico. Aquí ya vemos una convergencia con la idea del diario de la investigación de los autores anteriores y las reflexiones sobre la codificación. En este sentido es interesante a nivel metodológico reflexionar sobre la codificación que estamos realizando, pero también a nivel teórico la evolución de las ideas que van emergiendo en este trabajo en teoría fundamentada. La pregunta podría ser, a raíz de los 5 minutos que llevamos de taller, ¿los memos son exclusivos para la teoría fundamentada, para la Grounded Theory? Yo creo que no. Yo creo que cualquier análisis de contenido cualitativo es imprescindible que se apoye con códigos y con memos, con estas dos herramientas. Serían las dos herramientas con las que avanzamos en análisis. No tiene nada que ver con que vayamos a hacer emerger una teoría inductivamente a partir de los datos. En un trabajo deductivo, cualquier trabajo de análisis, es muy importante realizar un trabajo de memos. María dice que no oye nada, porque tienes que configurar el panel, María. Bien, a ver si hay suerte y puede configurar el sonido. Vamos a pasar. Javier Esparcia dice que ha perdido el sonido, sí. Pues los demás me escucháis bien. Yo veo que el panel mío lo tengo todo perfecto. No veo ningún problema. Vale. Sí, se escucha bien. Tened en cuenta que somos más de 40 personas. Como comentaba, debéis de conectaros con cable de red y no con wifi. Nada de móviles, tablets y demás. En estos días que todo el mundo consume tantas redes, pues para tener una buena, mínimamente una videoconferencia, pues hay que conectar. Puede que os parpadee mi pantalla durante unos instantes, pero bueno, en principio todos tenemos, creo, buena calidad de eso, puede ser un problema puntual. Bien, seguimos con estas recomendaciones del profesor Saldaña. Describir los patrones emergentes, las categorías y subcategorías, los temas y los conceptos. Esto sí que es interesante. Esta recomendación a mí sí que me parece muy pertinente porque el trabajo de los memos debe de ser llegar al punto analítico donde no son capaces de llegar los códigos. Un código intenta abstraer un fragmento de dato, pero es muy complejo que un código pueda relacionar dos o más ideas. Entonces esos patrones, esas categorías y subcategorías, esas relaciones entre los componentes del análisis, sí que es fundamental dejarlas plasmadas con los memos, con las notas analíticas. Son las que van a llevar el control, el seguimiento del proceso de análisis. Normalmente, ya que estamos con el profesor Saldaña, divide el análisis de los datos cualitativos en dos grandes etapas. La primera parte del análisis, la etapa sustantiva, más vinculada a los datos, y la segunda parte más abstracta, más teorética. Entonces, si nosotros evolucionamos desde una primera etapa sustantiva vinculada a los datos hacia una mayor abstracción, con un sistema de código solamente, en mi opinión, nunca podremos concluir bien el análisis. Siempre tendremos que recurrir a los memos analíticos para que nos acompañen en la comprensión
y aprehensión de la realidad que estamos investigando. Sin estas notas no podremos llegar a abstraer, a comprender perfectamente el trabajo analítico que estamos realizando. Los memos son también un espacio para dialogar con nosotros mismos sobre los datos. Los memos son datos y como tales se pueden codificar y categorizar. Tenemos aquí como en el programa hay un comando, un menú para convertir un memo en un documento y luego codificarlo y analizarnos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Sería una de las posibilidades si lo encontramos pertinente. Y en último lugar, el profesor Saldaña recomienda, tan pronto nos venga una idea sobre el análisis, dejar lo que estamos haciendo y redactar un memo sobre esa idea que tenemos. Sería la expresión. En una conferencia hace ya pues casi 20 años estaba el profesor Barney Glasser hablando precisamente de la teoría fundamentada y fue muy divertido. Esto es una anécdota, ¿no? Fue muy divertido porque estaba hablando de la importancia de los memos y dice que siempre había que llevar una libreta y un lapicero detrás, porque claro, cuando estás en una investigación, en un análisis, las ideas te van y te vienen, la mente no termina de trabajar cuando dejamos de analizar, sigue haciendo conexiones sinápticas. Entonces, claro, hace 20 años lo de los programas no estaba tan avanzado como ahora. Y el profesor Glasser dijo que incluso cuando estás haciendo el amor con tu pareja, si te viene una idea inspiradora, debes de dejar lo que estás haciendo, coger la libreta y ponerte a escribir sobre la idea. Supongo que sería las típicas bromas que hacen en las conferencias en el mundo anglosajón para quitarle un poco de hierro al discurso que se está haciendo y que la gente sonríe un poco y retomar la conversación. Pero bueno, desde luego se me quedó anclada la sugerencia. Bien, continuamos finalmente con el trabajo de Udo Kukart. El profesor Kukart es el autor de Más QDA, el profesor emérito de la Universidad de Marburgo y metodólogo, y también tiene en sus libros algunos consejos sobre cómo escribir y cómo redactar. Algunos consejos serían qué sabe el participante sobre el tema explorado, cuál es la información que nos puede trasladar, cómo narra o relata lo que sabe del tema explorado, cómo actúa o se comporta personalmente en base al tema explorado. ¿Tiene el participante alguna petición o expectativa para sí mismo? ¿Comenta el tema explorado con alguna otra persona? Todo eso son reflexiones que la respuesta que aprendamos es muy importante dejarla plasmado poquito a poco en las diferentes notas analíticas que vayamos haciendo en el proceso de investigación. Al respecto de estas sugerencias hay que tener en cuenta que como consejo para las personas que se inician en el análisis cualitativo, hay que tener en cuenta que es importante registrar lo que se comenta aquí de las actuaciones y el comportamiento de las personas, las acciones. Sin caer en un interaccionismo simbólico, lo ideal sería que codificáramos o creáramos memos a partir de las acciones de las personas y no tanto de las opiniones o de si han oído que alguien hace o dice. Eso también es importante, pero sabremos que un buen jefe es buen jefe con sus empleados por las acciones que se evidencian en su discurso o en el discurso de sus empleados, incluso diría yo. Por eso está la triangulación analítica. Pero bueno, no basta con que un jefe diga que es buen jefe, un político diga que es buen político. Normalmente con sus acciones será mucho más fácil evaluar o calificar esos comportamientos. Bien, vamos ya a pasar a lo que sería a ir entrando un poco ya en la dinámica del programa para pasar enseguida a practicar. Bien, dentro ya del programa es importante distinguir lo que es el diario de investigación, lo que es un resumen de caso también, y lo que es el sistema de memos o de notas analíticas. Teoría fundamental, se consideran dos tipos de memos,
El memo inicial durante la fase de codificación abierta para conceptualizar incidentes que ocurren alrededor del fenómeno estudiado y luego un memoing, un teorético más abstracto que va dando apoyo al paso, al tránsito entre los códigos sustantivos y teoréticos como previamente estábamos apuntando. Vamos acumulando ideas, vamos escribiendo a medida que evoluciona el análisis. Es muy importante cuando estamos codificando, analizando, ir escribiendo también, porque muchas veces el informe final de resultados estará basado en gran parte en esas notas que hemos ido tomando. Los memos analíticos es importante darles una tipología, una clasificación. Esas mismas ideas que estamos anotando las habrá de tipo analítico, a lo mejor analítico sustantivo, iniciales, impresionistas, más rápidas, que hacemos al principio del análisis, habrán de tipo analítico teorético, más abstractas, para enlazar componentes de una categoría o las categorías entre sí. Y luego tenemos los memos de código, memos conceptuales, que son las descripciones de los indicadores del sistema de análisis que estamos realizando, memos metodológicos que nos van justificando cada una de las decisiones que tomamos a lo largo de un proceso de análisis. Esas elecciones o decisiones las tenemos por transparencia que registrar en una memoria, etcétera. Luego hay comentarios o memos instrumentales que simplemente reflejarán cualquier detalle auxiliar de la investigación que no tenga un carácter analítico. Hay autores que prefieren utilizar los comentarios analíticamente en lugar del sistema de memos y en mi opinión particular yo prefiero utilizar el sistema de memos de notas analíticas en lugar de los comentarios de los segmentos que ahora en unos minutos vamos a ver cómo funcionan con el programa MassQDA. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ir pasando hacia el programa. Tengo una pregunta. Disculpa, no tengo claro la diferencia entre código sustantivo y teorético. ¿Podrías dar un ejemplo? Sí, cuando nosotros codificamos vinculados a los datos dentro de una estructura, un código sustantivo podría ser incluso un código en vivo. Un código en vivo es el código que tiene el mismo nombre del término que utiliza el participante. Por ejemplo, supongamos una investigación en educación, una maestra dice, los niños en el aula son como esponjas. Son como esponjas, aquí se refiere a su capacidad de aprendizaje de conocimientos o de información. Entonces, cuando utiliza esa expresión que denota una alta carga de aprehensión de conocimientos, por ejemplo, pues convertimos son como esponjas, los niños son como esponjas, y lo trasladamos al sistema de códigos del proyecto. Eso es un código sustantivo, está vinculado al dato directamente. A medida que avanza el proyecto, vamos a tener que ir abstrayendo, teorizando en este caso, y ese son como esponjas quedaría dentro de una supuesta categoría de capacidades de aprendizaje en un determinado de alumnado, de unas determinadas edades, de un ciclo educativo, en España, por ejemplo, de una determinada comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que vamos, la idea vinculándola al dato al principio de la investigación es sustantivo y a medida que esa idea forma parte de una estructura conceptual más abstracta, decimos que es teorético, se va abstrayendo. Teníamos otra pregunta, ¿cómo integrar ese memo analítico con el teórico en el análisis de la información? Pues muy sencillamente, como estaba comentando, en los memos, cuando vamos escribiendo la información, había sugerido insertar la fecha de cuando se escribe ese texto. Si tú la misma idea, por ejemplo, capacidades de aprendizaje en los niños y niñas, tú has incluido la reflexión, son como esponjas porque la has visto en varias maestras y maestros,
Si tú más adelante en tu proceso insertas la fecha y sigues reflexionando sobre esas capacidades de aprendizaje y en un tercer momento vas concretando el desarrollo teórico de la información, tú en el mismo memo te vas a dar cuenta que tienes 3 fechas con 3 párrafos diferentes y a lo mejor el principio lo hiciste más naif, más impresionista, más rápido, el segundo ya reflexionaste más y en la tercera anotación final te has ido incluso a la bibliografía, a documentarte de qué otras autoras y autores tratan esa capacidad de aprendizaje en el alumnado de segundo ciclo de educación infantil, por ejemplo. Entonces, en el mismo memo ya puedes hacer un seguimiento por las fechas. Por eso comentábamos que es importante, aparte de que puedes crear independientemente tus memos teóricos propios cuando ya necesites trabajar. Siguiendo con la pregunta de Maye y de Andrea, eh, todo depende de la aproximación analítica del estudio. Si estamos haciendo un trabajo de análisis de contenido cualitativo, normal, entre comillas, si se puede decir normal, el consejo de poner las fechas dentro del mismo memo y valorar y comprobar cómo a lo largo del proceso de análisis se van volviendo más abstractas, más teóricas a medida que vamos reflexionando en la segunda, tercera, cuarta vez que nos ponemos a redactar, eso sería adecuado para un análisis de contenido cualitativo. Pero si estamos en una investigación con grounded theory, con teoría fundamentada, esto cambia. Vamos a necesitar escribir memos teóricos de cada componente de cada categoría y luego de la categoría nuclear. Tendremos los memos analíticos al principio y luego ya sí que tendremos que escribir un memo que en cierta forma tenga un índice que englobe la información de otros memos. Por eso, como podéis ver aquí en la imagen, el programa me permite crear una tabla. Esto es a partir de la versión 20, no de la 18, y en esta tabla podemos hacer como un índice o con las viñetas que tenemos aquí, la numeración, y hacer un memo como si fuera una tabla de contenidos de otros memos. Y en teoría fundamentada sí que tiene que ser el trabajo con los memos teóricos bastante más elaborado que en un análisis cualitativo de contenido más o menos normal, entre comillas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir con el trabajo con el programa y vamos pues contestando y dialogando pues cualquier cosa que os preocupe o os inquiete, por mí encantado. Bien, cuando se cambia el nombre del memo de código, el cambio es automático en el memo. Estas son cosas que se introdujeron este año con la nueva versión. También se ha añadido los conjuntos de códigos, sabéis que es la carpeta donde podéis agrupar los códigos a modo de categorías. Ahora ya también tenemos memos para los conjuntos de códigos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí representadas estas novedades, tenemos la posibilidad de insertar tablas, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir avanzando con la visualización. Tenemos aquí el nuevo menú que se ha introducido en el programa. Tenéis toda la tipología instrumental de memos que puede tener el proyecto, dependiendo de dónde están situados. Nos dirá cuántos hay. Para hacer esta captura ya procuré que hubiesen memos de todos los tipos, aunque normalmente no suele ser necesario que hayan memos en tanto sitio ni tanta profusión de notas. Pero bueno, aquí sí que tenemos algunos ejemplos de memos. Tenemos es una nota dentro de una imagen. Tenemos diferentes anotaciones que se han ubicado en este caso en los documentos. En el documento quiere decir dentro del documento. Son anotaciones que ahora veremos cómo se crean y cómo se manejan. Y os iré señalando en el propio programa pues los diferentes memos para qué sirven y cómo funcionarían siempre desde mi punto de vista particular. Bien, pues ya tengo aquí el recorrido expuesto de la presentación que hemos hecho. Vamos a pasar a realizar la práctica con los memos con el programa.
Os dejo, como siempre, algunas lecturas donde podéis ampliar un poquito más toda esta información, ampliarla y mejorarla, por supuesto. Siempre es mejor recurrir a la fuente original. Y también finalizar comentando que hemos ampliado las clases como esta. Ya tenemos la programación para el mes de mayo. Quien esté interesado en inscribirse, pues ya puede hacerlo. Tenéis toda la lista. Hemos intentado recoger vuestras sugerencias de diferentes talleres. Se sugirió herramientas visuales, se sugirió métodos mixtos. Vamos a hacer trabajo colaborativo, pruebas de acuerdo intracodificador dentro del proyecto. Vamos a hacer pues un recorrido bastante completo del programa. La semana que viene tenemos un taller bastante novedoso porque no lo hemos hecho nunca, no lo he hecho nunca, pero me pareció muy interesante ver la gestión de los documentos dentro del programa, la nueva herramienta que hay que prepara los datos del proyecto para compartirlo públicamente siguiendo las directivas de la Unión Europea, y vamos a estar viendo diferentes herramientas para sacar informes y resultados de un proyecto de investigación, y ya que son automáticas y son muy sencillas de hacer, vais a quedaros sorprendidas y sorprendidos de cómo genera un archivo de Excel con todos los componentes del proyecto, genera un archivo de Word con todo un informe. Será bastante interesante el taller de la semana que viene. Bien, pues no lo alargo más, voy a pasar a trabajar con el programa, ¿de acuerdo? Y tengo aquí el programa preparado. Vamos a ver. He cargado un proyecto, este es el proyecto que estuvimos utilizando en la clase virtual que hicimos sobre codificación. Tenemos aquí las encuestas que habíamos importado al proyecto, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, pues, hacer el recorrido completo de los memos y ver cómo crearlos dentro del documento o cómo registrar la información para que veáis al menos, si no analíticamente por el tiempo que tenemos, por lo menos instrumentalmente para que veáis cómo se crean los memos, qué componentes tienen, etcétera. Bien, aquí simplemente cuando trabajamos con memos a nivel analítico, tenéis que trabajar como con los códigos. Sería empezar, en este caso tengo la primera encuesta, sería empezar a leer esta información. Pero antes de ponerme a analizar, el consejo sería centrarnos en esta estructura de aquí del sistema de documentos que tengo al principio. En este punto, a mí me gusta crear un memo. Este memo es especial. Este memo es el memo de todo el proyecto de investigación. Tiene un icono propio y yo le llamo pregunta de investigación. Me gusta siempre tener a mano dentro del proyecto las preguntas de investigación que son mi guía, mi foco durante el análisis de los datos. Por ejemplo, ¿cuáles son las vivencias de los mediadores interculturales al respecto de las familias inmigrantes? Entonces aquí tengo una pregunta principal, ¿de acuerdo? Y luego la dividiría conforme mi diseño. No sé si alguno habéis coincidido en el otro taller, pero bueno, no son secuenciales los talleres. Pero bueno, sabéis que en esta encuesta teníamos 3 temas. Los tenéis aquí. Factores de riesgo, factores de protección y el papel del mediador. Eso está en mi diseño de investigación. Entonces yo tendré una pregunta sobre el riesgo, otra sobre la protección y otra papel del mediador. Entonces, estas preguntas de investigación, mejor desarrolladas de lo que estoy haciendo aquí, lo hago así mal para no alargarme mucho, pero bueno, la idea sería desde el informe, por ejemplo, en el procesador de textos que tenemos copiado, las pegaríamos aquí y siempre las vamos a tener a mano. Este sería el punto de inicio de un trabajo analítico, tener siempre las preguntas de investigación a mano, ¿de acuerdo? Siguiente nivel que tenemos que tener claro, encuesta.
en encuesta, es un grupo de documentos, ¿de acuerdo? Puede editar. Aquí también podemos introducir un nuevo memo. En mi opinión, aquí va el diseño de la encuesta, ¿de acuerdo? Sería el diseño, los parámetros de cada una de las técnicas de toma de datos que hemos utilizado. Entonces aquí abriríamos nuestro informe en Word, por ejemplo, copiaríamos la información y la pegaríamos aquí al respecto del diseño de cada una de las técnicas de toma de datos. ¿Tenemos que pegar páginas y páginas de información? No. Información importante para el análisis. Por ejemplo, ¿qué tipo de aproximación analítica habrá? ¿A qué preguntas de investigación va a dar respuesta a esa técnica de toma de datos? Y, sobre todo, también al momento del metaanálisis. Si vamos a utilizar 2 o 3 técnicas de toma de datos y necesitamos triangular, también tendrá que haber un memo metodológico en el que se detalle ese procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta información, tranquilamente, la vamos a ir guardando aquí. Bueno, podemos cambiarle a M de metodológico. Esto es aleatorio nuestro, esto lo podemos personalizar. El programa no me obliga a hacerlo de una forma u otra, soy yo el que va eligiendo en todo momento su criterio. Podéis personalizarlo a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, etcétera, etcétera, como vosotros consideréis, ¿de acuerdo? Esto sería, en este caso, nuestro será metodológico, ¿de acuerdo? Y vamos creando una tipología, una estructura para organizar las ideas dentro del proyecto. Una vez que lo tenemos, lo cerramos y vamos completando. Bien, una vez que lo tenemos, ya vamos a por los datos. Tenemos aquí los datos, tenemos aquí la información. El principal riesgo de las familias durante el proceso migratorio es la brecha cultural existente entre su país y nuestra cultura. Podríamos crear perfectamente aquí sobre la selección un memo, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí un memo. Siempre el título del memo y en el espacio que tenemos aquí pues insertaríamos, por ejemplo, la fecha, que le he dado con demasiado ímpetu. Tenemos la fecha y ya nos pondríamos a reflexionar en este proyecto de migración sobre la idea de brecha cultural o cualquier nota rápida y procederíamos a guardarlo, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde con esta nueva columna que aparece en la versión 20, antes lo teníamos así, con esta columna podremos ver la información de memos, comentarios y paráfrasis, ¿de acuerdo? Este es el código de brecha cultural. Aquí podríamos escribir y podríamos ampliar dificultad de adaptación al nuevo. Yo me doy cuenta de que brecha cultural es una idea concreta, dificultad de adaptación al nuevo entorno, ¿de acuerdo? Y participar culturalmente. Pues en lugar de esto, yo lo que puedo hacer es simplemente crear un nuevo memo, ¿de acuerdo? Bien, por poner un ejemplo, y tendríamos un nuevo memo, ¿de acuerdo?, que engloba toda la información, dependiendo de lo que nos interese y cómo vayamos. Estos son memos en el documento. Si nos vamos al menú memos, tendremos aquí memos en documento, memos de los códigos, memos. Si damos memos en el documento, se nos va a abrir toda la información, la posición en la que se encuentran y los que tenemos disponibles, ¿de acuerdo? Este sería el gestor que analiza este tipo de información.
Seguimos avanzando. El apoyo de las familias en su país de origen es determinante para superar exitosamente el proceso migratorio. Podríamos crear un memo, factor de protección, aquí no hay nada codificado, podríamos codificar y podríamos también tranquilamente crear aquí un memo sobre importancia de la familia en origen. Siempre escribimos la fecha porque, como comentábamos hace unos minutos, la idea de la importancia de la familia en origen cuando migramos puede evolucionar a lo largo. Yo ahora puedo escribir aquí una información, pasan unos días de análisis, veo otra incidencia de este tema, vuelvo a abrir el memo, vuelvo a poner la fecha de ese momento y va avanzando y veríamos la evolución de la idea a lo largo del tiempo, siempre relacionada con el tema en cuestión que estamos reflejando. Probablemente al finalizar el proceso, como comentaba, ya introduciríamos referencias bibliográficas, ya estaríamos intentando trabajar un poco hacia el diálogo teórico, hacia la discusión de la investigación. Iríamos redactando todo el material. Nuestra cabeza, cuando analizamos, siempre está en ebullición y nos concentramos mucho en el análisis, porque realmente quienes analizamos somos nosotros, no el programa informático. Entonces, debemos de dejar constancia de todo el proceso y del desarrollo, el proceso del análisis que estamos haciendo. Nosotros vamos a pasar a la última, el papel, potenciar el conocimiento de la cultura de destino, integrarlos, pero con respeto a su propia esencia cultural. Me interesa la idea de respeto, esencia cultural, escribo una frase, escribo la información y lo guardo. Aquí ahora me quedaría escribirlo, no lo hago por optimizar el tiempo del taller, pero realmente aquí lo que habría que hacer es ponerse a escribir, ¿de acuerdo? El objetivo del memo es escribir aquí dentro. Bien, a la hora de escribir, hay bastantes autores que recomiendan que sea una escritura informal, un diálogo del investigador para consigo mismo. Pero si por propia experiencia y también por las enseñanzas de Miles y Huberman, todo lo que haces en una investigación debería ser lo más sistemático, transparente y trazable posible. Por lo tanto, si en los memos escribimos una estructura, por ejemplo, que sea una introducción, una narrativa sobre el tema y una conclusión, siempre es mucho mejor, incluso referencias bibliográficas que se te puedan ocurrir, es decir, como un pequeño informe, que no hace falta que sea muy extenso, pero si cogemos estas partes y nos obligamos a poner una frase que contextualice, un pequeño párrafo, una frase más extensa que describa lo que nos llama la atención del respeto a la esencia cultural. Y si finalmente concluimos, pues esa pequeña estructura de ficha nos va a ayudar mucho, porque tendremos todos los memos con una estructura similar y serán muy fácilmente comparables, ¿de acuerdo? Entonces, una de las disciplinas donde se utiliza mucho el trabajo con memos es la investigación evaluativa. La investigación evaluativa escriben mucho, ¿de acuerdo? Con MassQDA podemos hacer análisis evaluativo también. Y hacen un gran uso de los memos, pero si os fijáis en cualquier manual de investigación evaluativa, siempre recomiendan que aquí haya como una estructura, ¿de acuerdo? Y aquí tú pondrías, pues, lo que tienes que escribir y aquí lo mismo, ¿de acuerdo? A ver, tengo otra pregunta. Después de que se ha escrito un memo, al abrirlo en otra fecha para añadir cambios y ver que hay errores de ortografía en el memo pasado, ¿podemos editarlo?
Sí, los memos siempre son totalmente editables, es como una hoja de Word. Eh, Siempre lo que va a mantener el control es esta información que yo voy poniendo. Si yo he escrito esto antes, cuando yo vuelvo aquí al principio, un tiempo más tarde, ¿vale? La idea sería que yo todo esto lo puedo seguir editando, ¿de acuerdo? La idea sería que en cualquier momento lo puedo editar. Lo que he hecho antes, si hay errores, lo que no tiene el programa, que podemos echar de menos, es corrector ortográfico. Porque como MassQDA está en más de 20 idiomas, no es factible que haya un corrector ortográfico como podéis tener en Word, por ejemplo. Entonces sí que hay que tener un poco de precaución al final cuando terminemos y queremos llevar varios memos, exportarlos y sacarlos del proyecto para hacer el informe de resultados, sí que tenemos que revisar cómo hemos escrito y demás, ¿de acuerdo? Sí que sería importante pulir ahí el estilo. Bien, esta estructura la podéis hacer así como estábamos sugiriendo, ¿de acuerdo? O simplemente podríais insertar una tabla, ¿de acuerdo? Podríais insertar una tabla y hacer un seguimiento de las ideas o de las referencias bibliográficas. Si queréis ponéis aquí referencias y las vais listando, es una de las formas que se puede utilizar. Y luego también si tenemos, no sé, las referencias, pues podríamos también insertar un vínculo interno, podríamos llevar un vínculo interno, vamos a practicarlo a ver cómo sería. Voy a coger mi carpeta de datos que tengo aquí. Voy a traer a este proyecto un artículo. Lo voy a traer aquí a lo bruto. Vale. Simplemente podéis incorporar los que no hayáis visto antes el programa datos al programa arrastrando desde una carpeta del ordenador y dejándolo caer. Adicionalmente podéis importar con todo el menú que tenéis aquí. Desde aquí importaríamos el PDF. Pero bueno, por optimizar, si yo tengo aquí un artículo en el que estoy trabajando, lo tengo ya aquí cargado, ¿vale? Si yo, por ejemplo, se me ocurre una referencia bibliográfica interesante, yo capturaría el vínculo y me iría al trabajo que me interesa. ¿Vale? Entonces, en teoría, ha quedado vinculado el contenido de un memo. ¿Eh? Tenéis como un enlace de una página web. Entre vuestras ideas se pueden, por eso en los talleres previos que hicimos sobre análisis documental bibliográfico, destacábamos o resaltábamos la importancia, la idea de integrar en un mismo proyecto de MassQDA tanto el trabajo bibliográfico que hagas como el trabajo analítico. Entonces, este tipo de relaciones te permiten entender mucho mejor todo el trabajo que estás haciendo. Bien, en teoría yo habría determinado de analizar la información que tengo aquí en este documento y me quedaría como paso final utilizar la herramienta que veíamos en la diapositiva del profesor Cúcar. Nos quedaría crear un resumen de caso. Un resumen de caso es cada unidad de análisis que tenemos. No quiere decir que estemos hablando de estudio de casos. El caso lo entendemos por la unidad de análisis. En el ejemplo que estamos trabajando sería cada una de las respuestas de la encuesta del cuestionario, ¿de acuerdo? Por tanto, me es muy útil cuando he terminado de analizar una encuesta, las preguntas abiertas en este caso, hacer un resumen de caso, una síntesis, ¿qué es lo más destacado que me he encontrado en esta información? No interpretativamente, sino en palabras del participante, una síntesis objetiva. Crearé entonces a nivel del documento un nuevo memo y le voy a llamar
Lógicamente, también puedo darle una tipología diferente, ¿de acuerdo? Para ser sistemático en todo el procedimiento, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Entonces, el resumen de casos sería ver qué he trabajado yo con los diferentes memos que tengo aquí al respecto de la dificultad de adaptación debido a la brecha cultural, ¿de acuerdo? Esta sería la principal idea, dificultad de adaptación y de participación debido a la brecha cultural. Esta sería la primera idea que resalto. Importancia, apoyo familiar. Y al respecto del papel podríamos, pues, adecuada integración, conocimiento, cultura, destino. Por poner un ejemplo, no me quiero calentar mucho la cabeza. Entonces, esta sería la idea y voy haciendo de cada una de las encuestas un resumen, ¿de acuerdo? Y lo tengo siempre a mano. A la hora de hacer el informe final, además de los códigos y los memos que tenga, voy a tener unos pequeños textos que me van a ayudar a entender las ideas principales que el participante ha expresado del fenómeno. Y también, como veíamos antes en el texto de Cúcar, cómo lo ha expresado, ¿de acuerdo? Está claro que aquí hay dos discursos. Yo no soy exactamente especialista en migraciones, pero si sois sociólogas o sociólogos y entendéis esto, aquí está, en mi opinión, el discurso oficial del puesto de trabajo del mediador o mediadora, una de las misiones que tienen, pero aquí tenemos otro tipo de misión en otro nivel. Podríamos decir que esto es más oficial y esto podríamos decir que a lo mejor es más particular de la persona. Es el mismo discurso, la misma frase, pero a mí, mi cabeza me lleva a pensar que esto es una información a un nivel, lógicamente esto es complementario, por eso se matiza, pero es el yin y el yang, es una información complementaria muy adecuada para entender el puesto de trabajo de esta persona. Entonces, ese juego de información latente que me crea curiosidad, la anotaría en un memo, esa información importante que debo de reflejar. El participante lo ha dicho, pero no ha manifestado explícitamente esa reflexión. Tendré que ser yo el que lo corrobore con los datos y con la literatura. Pero todo eso debería de quedar claro en el trabajo de anotaciones analíticas que vayamos realizando. A nivel de comentario, tendríamos que ver también, tenemos aquí la posibilidad, perdón, tenemos aquí la posibilidad de escribir un comentario sobre el segmento. Por poner un ejemplo de comentario. Podéis ver cuando un segmento está comentado, todos tienen el puntito en blanco, pero si hay un comentario nos va a aparecer aquí escrito, ¿de acuerdo? Tenemos aquí que también distingue el programa entre los tres tipos de escritura que tenemos. Tenemos también la posibilidad, para que las veáis todo en esta zona de margen, tenemos la posibilidad en análisis de introducir una paráfrasis. María Ángeles pregunta, la información que plasmamos en el memo es una reflexión que nos permite reducir las ideas, haciéndolas más sintéticas y operativas. Correcto, María Ángeles. Esa sería la idea. A fin de cuentas, todo el proceso analítico, cualitativo, se podría decir que es una síntesis de información, una reducción de los datos
a un lenguaje académicamente comprensible y en el que podríamos añadir no nos hemos dejado nada importante. La síntesis tiene que ser comprensiva de todo el proceso, pero es exactamente como lo estás explicando en tu comentario. Sí, sería hacerlas más operativas, más sintéticas y operativas, por supuesto. Una operacionalización. Está claro que hacerlo más operativo sería recurrir a la abstracción, por eso abstraemos. Lo que intentamos es, yo solo tengo 10 encuestas, pero podrían haber 700. Lo que intentamos es que de esas 700 opiniones o informaciones, tener una estructura conceptual que podamos sintetizar, como muy bien dices, y hacer manejable, como tú muy bien dices, hacer operativo esas 700 encuestas. Lo que intentamos es buscar un resultado. En estadística, cuando todos decimos que el 40% opina blanco y el 60% negro, todos ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Cuando estamos hablando de información tan compleja como la que podemos entender en esta frase, entonces necesitamos siempre sistematizar y hacer operativo el resultado, tener una estructura de indicadores, que a fin de cuentas es la teoría, los conceptos de la teoría, que estén adecuadamente organizados. Aquí podéis ver un ejemplo en este sistema de códigos. Esa sería la idea. Andrea comenta, le preocupa es cuando terminamos este proceso, cómo integrar toda esa información para empezar a escribir. Ya, para empezar a escribir sería combinar varias herramientas, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este proyecto, voy a utilizar el otro proyecto que tengo aquí. Tengo otro proyecto con otro cuestionario más codificado, ¿de acuerdo? Supongamos que hemos terminado y como podéis ver en este proyecto ya hay memos también. Mirad cómo están redactados. Tenéis toda la información. Tú te pones delante, yo tengo una plantillas para los informes de resultados ya hechas, que solo tengo que poner la narrativa, cómo irán los gráficos, las tablas, todo. Entonces tú te coges tu documento maestro y te tienes que poner a escribir. En este caso, también hay 4 temas principales, los tenemos aquí. Entonces el informe de resultados irá por estos 4 temas organizados, que era lo que le preguntábamos a los participantes. A los participantes les preguntábamos por los problemas en el curso, las habilidades, las funciones del tutor. Entonces, en tu informe de resultados vas a tener 4 apartados principales en los resultados: las habilidades del tutor, los problemas y las soluciones y las funciones del tutor. Incluso una parte final para que hagas una interacción entre todo. Pero si tú llegas a las funciones del tutor más relevantes, tú te vas a apoyar en las herramientas gráficas que tiene el programa. Tenemos un taller preparado para eso y en este caso os lo voy a enseñar sin mayor problema. Sería darle al botón derecho. Bueno, primero voy a activar los cuestionarios para que el programa sepa de qué quiero hacer el análisis y a este nivel le digo estadísticas subcódigos. Yo aquí, documentos activados, segmentos codificados, le doy a OK. Entonces yo ya sé que el contacto continuo es uno de los resultados más destacados dentro de las funciones. Mi informe de resultados tendrá un apartado, un párrafo, para reflexionar sobre el contacto continuo, otro para la motivación dentro de las funciones, dinamizar, y empiezo por lo más destacado y voy bajando hasta lo más anecdótico. La función de dirigir y guiar del tutor no ha sido tan valorada en las respuestas de los participantes. Por tanto, este será el orden que yo tengo en mi informe de resultados. Pero ahora bien, en mi informe de resultados, no sé, voy a cambiar de diapositivas porque tengo una específica para eso. A ver, un segundo, voy a intentar ser rápido. A ver, cursos presenciales. Menos mal que hicimos alguno a principio de año, porque ahora este año va a estar la cosa
de aquí a que salgamos de casa. A ver, esto es mis diapos de mis cursos presenciales y quiero que veáis los resultados, cómo los llevo al informe, ¿no? ¿Cómo los llevo? Tú has codificado, tú tienes una frecuencia, pero Andrea y Mayes se tienen que hacer su propia estrategia de obtención de resultados. Si sobre el tema de los problemas del alumnado hay mucha frecuencia, lo pondrán más destacado como resultado. Si los problemas del alumnado concurre con otro tema o temas del estudio, le pondré otro punto destacado. Si en mi sistema de memos, atención que estamos en el taller de memos, yo he buscado que una idea, el contacto continuo entre las funciones que estamos viendo, creo recordar que la más destacada, si no me equivoco, era el contacto continuo, ¿de acuerdo? Entonces, los memos juegan un papel importante, porque los memos no son cuantitativos como la frecuencia de codificación. Una o dos evidencias en los memos que hayas capturado pueden tener igual o mayor peso que una frecuencia de codificación muy alta, porque tú en tu esquema lo has decidido así. Y luego yo lo que me hago es una matriz como la que estáis viendo. Sí, sobre los problemas del curso, a una marca la concurrencia, mis memos y triangulo entre las diferentes técnicas de toma de datos. Si yo aquí tengo entrevistas, haría otra columna, observaciones o cuestionario. Entonces, de toda la fila esta sobre los problemas, yo llego a un resultado dado para los problemas. Y cuando escribo, empiezo con esta elaboración en base a los diagramas que el programa me proporciona, a lo que tengo escrito en los memos y cómo triangulo entre las encuestas y las entrevistas que hago a los tutores del curso online, no solo el alumnado. El alumnado de la formación tiene una visión, ¿de acuerdo? Pero el tutor también. Entonces, la idea sería que vosotros crearais vuestro propio sistema de obtención de resultados. Si no tienes un sistema, el programa no te va a poder dar las pistas. No solo los memos van a ser los que te orienten, ¿de acuerdo? Yo no sé si con esta diapositiva os ha ayudado un poco Andrea y Maye a integrar la información, ¿de acuerdo? Pero tenéis que tener vuestra propia matriz de resultados con un criterio y considerarlo todo. Cuando usamos programas de este tipo, como Mascudea, caemos en la tentación de dedicarnos solo a la frecuencia de codificación. A esto que yo estaba aquí enseñando, a ver dónde lo tenía, ya tengo 3 proyectos, tendemos a poner este resultado solamente. Esto es codificación. Yo he codificado mis cuestionarios con esto y esto es un resultado correcto. Pero yo lo tengo que triangular, si tengo parte cuantitativa, con el resultado cuantitativo. Y si tengo un menú de memos, me tendría que ir a mi gestor de memos y valorar sobre el contacto continuo dentro de mis memos. En este caso no tengo ninguno. Vamos a ver. Comunicación. Vale, ya tengo comunicación y resolución de consultas, tiempo que media. Ya voy viendo que el resultado es este. ¿Y por qué no crear un nuevo documento en Mascudea y empezar a copiar el portapapeles y pegarlo, a llevar estos memos dentro de ese nuevo documento? ¿De acuerdo? Esta sería la posibilidad que tenemos de trasladar la información. Aquí podéis imprimir o podéis exportar y aquí tenéis siempre las mismas opciones. La idea sería trasladar la información y organizarla en base, como insisto, a la sugerencia metodológica que os hacía. Pero a esta diapositiva solo llegas
después de que has hecho varios análisis, de que has analizado. Porque cuando tú no sabes, a mí me ocurría al principio, no sabía por dónde tirar. Leía y mi cabeza me decía que creía que lo más importante era blanco, pero eso no es empírico. Hay que constatarlo con un sistema, con una sistematización, tiene que estar estructurada la información. Bien, como podéis ver, me he abierto ya la cámara. Voy a abriros los micrófonos. El recorrido lo tengo y ahora estoy a vuestra disposición con las preguntas. ¿A estas diapositivas se podría tener acceso luego? Pues sí, yo creo que sí que podríamos tener acceso a ¿Pero qué queréis? ¿Las 112 que tengo del curso presencial o solo esta? Esta, ¿no? Yo creo que con esta será suficiente, ¿no? Bien, tenemos los micrófonos abiertos. Cualquier pregunta que tengáis. Compartiré la diapositiva con mis compañeros. Javier, gracias a ti. Una pequeña duda. Adelante, Javier. Estoy atento. Javier, sí. La referencia que has puesto dentro de un memo hacia un texto externo, sí. ¿Está también disponible en la versión 18? No. Esas son novedades de la versión 2020. No, en la 18 no está. A ver, Wally se queja. A ver. Wally una dice que nunca lo pones. Nunca pongo lo que es. Las diapositivas. No, a ver. Esto es un taller que estamos haciendo para más QDA que están en Alemania. Yo, antes del taller, les mando las diapositivas y ellos son a los que se las tenéis que solicitar, porque yo no tengo vuestros correos, vuestro contacto. Yo soy un trabajador que está haciendo un trabajo, pero yo mando las diapositivas y os prometo que mandaré esta diapositiva incluida con las de los mismos. No me riñas, Wally. A ver, tengo más preguntas. Gracias a vosotros. Espero, por lo menos hemos pasado un ratito de confinamiento. A ver, Marlene, yo no puedo quedarme que tengo una reunión. Ah, vale, Marlene, tranquila, estamos terminando. Veré las preguntas en el vídeo de YouTube. Muchas gracias, Marlene. Sí, a ver. Sí, sí, Javier, pero eso tenemos que ir a la 20. Muchas de las novedades de Memos y de otras cosas no están en la 18, por eso van evolucionando los programas. Bueno, Wally contesta, no te preocupes que están las diapositivas entregadas. Solicitadlas a mis compañeras, ellas enseguida os mandan el PDF. Yo no puedo hacerlo. Si alguien me escribe, se lo puedo mandar sin problema. Gracias, ha sido muy útil. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Me Adelante. escuchas? El nombre, por favor, para dirigirme al... Sí, sí, vale. Yo soy Maye y Sí, bueno, la verdad es que yo no he comprado todavía el software sí. porque lo he estado probando, pero tengo la inquietud que lo he probado dos veces en dos computadores diferentes y cada vez que intento subir más entrevistas se ha puesto muy lento y la pregunta es que no quiero trabajar lento porque tengo muy poco tiempo para trabajar. Correcto. Y la pregunta es si la versión de prueba es la que es un poco lenta. No, el Es problema decir, si apenas lo compro va a mejorar. no, el problema son las dos computadoras con las que los has probado. Solo, por ejemplo, rápidamente, dime qué memoria RAM tenían. 4, 8 Bueno, gigas de RAM. ahora no lo sé, la verdad, no lo sé. Eh, Tendría que verlo. Cuando trabajamos en análisis de datos, yo estoy trabajando con un ordenador que tiene 32 gigas de RAM, de trabajo. Y Sí, porque veo que procesador, va muy rápido para ti. claro, pero porque tengo una buena máquina. Es Claro, que ok. un ordenador portátil para análisis desaconsejable. Trabajad siempre con ratón. Tengo 3 monitores. ¿Sabéis que hago el webinar con 3 monitores? Y porque yo trabajo con 3 monitores, monitores grandes. Son recursos hoy en día económicos, pero que nos ayudan mucho. Y el programa se te queda un poco colgado por el equipo. Tú dale un poquito de memoria RAM, pruébalo en un equipo potente y es el mejor programa que he visto yo, el más fluido. Y sobre todo, cuando tengas proyectos muy grandes, que hagas cálculos más complejos,
sí que se te va a quedar colgado seguro. Necesitarás que la máquina procese rápidamente. Yo estoy convencido de que es las máquinas que has probado. Yo sí que me consumía un huevo de Cuba, Tarare Pro. He visto, o sea, en el gasoil la gasolina estaba a 1 euro. Madre mía, se nos Ah, cuenta pues, un espontáneo hablando de la gasolina. Colgad el micrófono que los tengo todos abiertos. La ¿y el gasolina. gas? A ver, ¿quién es el que habla? Que lo silencio. A ver. Los hinches y más. No l'han baixat. Haced el favor. Ala, ya os tengo silenciados a todos. A ver, tengo más preguntas. Gracias a vosotros siempre. Gracias, Javier, Carolina. ¿Pueden hacer una captura para tener la diapositiva? Pueden hacer una captura. Claro, sí, no, la voy a mandar, por supuesto. La voy a mandar esta diapositiva, os la mandaré sin mayor problema para que la tengáis y podáis trabajar un poco con ese sistema para los resultados, que es una cosa que a mí también me preocupa mucho. Y de la calidad de los resultados depende la calidad de la investigación. Ángel, gracias a ti. Ay, Ángel, tienes la versión 2018, pero siempre sirve. Bueno, Néstor, no me ha quedado claro qué es la concurrencia y la triangulación en esta diapositiva. La concurrencia es cuando las funciones del tutor concurren en el mismo espacio con un problema del alumno. Vamos a ver el ejemplo. Si tenemos aquí, ¿veis la concurrencia? Aquí tenéis, a veces me sentía agobiada porque no le podía dedicar tiempo al curso. ¿Lo veis? Los cursos online es lo que pasa. Y me ha ayudado mucho, XX, el anonimato, la tutora, me ha ayudado mucho a tomarme las cosas con más calma. Las ampliaciones de plazo es una solución al problema. Entonces podéis ver cómo la tutora orienta ante un problema. Entonces, Néstor, ahí estamos hablando de concurrencia de ideas, porque el participante te da un problema y te comenta que tuvo una solución motivada por una función o habilidad del tutor. Entonces, eso es lo que te interesa aprender. No solo la lista de funciones o la lista de problemas, sino la interacción entre las categorías que tengas en tu proyecto. Y luego lo de triangular las técnicas de toma de datos sería comprobar en mis variables estos resultados, yo los tengo cuantitativamente. Yo tendría que hacer el análisis cuantitativo en este caso y comprobar, por ejemplo, la motivación. Vamos a hacerlo en un momento. La motivación para hacer el curso es esta, pero motivar como función la tengo aquí. Entonces yo podría sacar la motivación, por tanto, la motivación en los participantes tuvo una puntuación muy alta en la escala de Likert, ¿de acuerdo? Podríamos incluso el 4, podríamos incluso integrar el 4 y el 5. Para hacer eso me voy a tener que ir al módulo estadístico. Vamos a verlo. Estoy en el módulo. Voy muy rápido. Es lo mismo. Tengo los mismos cuestionarios, pero solo la parte cuantitativa. Frecuencia. Y habíamos dicho motivar, las mismas variables. Entonces yo tendría que hacer el análisis y aquí sí tenéis el mismo resultado, pero yo le voy a decir que integre el 4 y el 5. Entonces podéis comprobar que la motivación también es muy importante en la parte cuantitativa. Si yo tengo una idea muy destacada, un resultado importante en la parte cuantitativa y en la parte cualitativa, estoy triangulando. Si yo además del cuestionario he hecho entrevistas a los tutores o observado, cada técnica tiene su momento analítico, pero tenéis que hacer un momento en el que hagáis un metaanálisis. María Ángeles se va, hasta luego María Ángeles. Saludos desde Elche. Pues mira, aquí estamos en Alcoy, estamos muy cerquita. Saludos. Sí, Néstor, son conceptos nuevos para ti, pero forman parte de la metodología de investigación. Te recomendaría algunos libros que tengo que son básicos.
Te recomendaría los libros, los que hay en las diapositivas también, que es importante las ideas de frecuencia, concurrencia. Miles y Huberman, sobre todo Miles y Huberman, son los que más han trabajado en este tema. Selma se marcha, hasta luego Selma. Andrea, adelante Andrea, sí, tu pregunta. A ver, no sé si Javier... Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Adelante, te escucho perfectamente, sí. Bueno, es que yo hice la pregunta de cómo empezar a escribir, pues ya estoy en la fase del doctorado de escritura, y ya tengo pues todas las entrevistas sistematizadas. Perdón, es que se me entrecorta la comunicación mucho. Voy a quitarme de la cámara web por si mejora, pero te pediría que me repitieras la pregunta porque se oía entrecortado y no estoy entendiendo. Discúlpame. No sé si me escuchas ahora. Sí, ahora sí, vamos a ello, sí, por favor. Bueno, es que yo fui la que hice la pregunta de la parte de cómo empezar a escribir. Yo ya estoy en la fase del doctorado de empezar a escribir la información que recogí en mis entrevistas, pero ahora tengo unos memos y yo no sé bien cómo integrar los memos de mi primer trabajo de campo con el segundo trabajo de campo que hice con las comunidades con las que trabajo. Quisiera saber si hay alguna estrategia para hacer una comparación entre memos entre un periodo y otro. La estrategia la marcan las ideas. Por las notas que estamos hablando, no sé si son memos de la primera parte de campo o notas etnográficas de trabajo de campo, que serían dos cosas diferentes. Supongo que son memos por lo que estamos hablando. Sí. No son notas de Sí, ¿verdad? Vale, pues sí, porque las notas de trabajo de campo son las que tengo como análisis de información. vale. Pues en este caso vas a tener que hacer, en mi opinión, lo mismo. Lo que yo haría es, lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Tenemos memos, tú los vas a tener como yo, ¿de acuerdo? Entonces, la idea sería, por ejemplo, a ver dónde lo tengo. La idea sería convertir, ¿de acuerdo? Un memo en un documento. Tienes que la sesión 1 y la sesión 2 o el momento 1, el momento 2, convertirlo en un documento y lo que te va a permitir comparar es que hayas codificado tus propios memos o que hayas marcado un vínculo, un punto de encuentro a nivel conceptual, que serían las ideas. En este caso, si quieres comparar, para comparar tienes que ver indicadores, tienes que tener puntos de anclaje en el momento 1 y en el momento 2 y mínimamente al respecto de cada uno de los temas que estés explorando, tú vas a tener que hacer una valoración. Pero esto es manual, el programa no va a tener una herramienta que te permita comparar ambos documentos. Esa sería la solución que se me ocurre en primera instancia. María Obdulia se despide. Wally. Bueno, Wally, pondremos las diapositivas, no os quejéis. María Obdulia, concurrencias cuando en un mismo texto se codifica con distintos códigos. Correcto. Ángela. ¿Podemos hablar de concurrencia si lo hacemos entre datos cuantitativos y cualitativos? No es lo mismo la concurrencia de ideas dentro de un mismo contexto cualitativo que un metaanálisis o un análisis con métodos mixtos entre un flujo metodológico estadístico en este caso y otro cualitativo. Son dos cosas totalmente diferentes. Cecilia pregunta, ¿qué sistema operativo mínimo hace falta para poder instalar esta versión? Pues el 2020, MasQDA 2020, se pensó para Windows 10. En Mac no lo tengo claro. Hay una página de internet dentro de MasQDA que sí que pone las especificaciones. Pero en este equipo que estáis viendo, como podéis ver, yo todavía utilizo Windows 7 con MasQDA 2020.
con actualizar un complemento que hay de actualización de Windows, me lo ejecuta sin mayor problema, porque en mi opinión Windows 10 consume muchos recursos y yo, como tengo la licencia de Windows 7, trabajo tan feliz con el programa. En Mac no lo sé, no sabría, habría que ver la página de internet. Perfecto, Néstor, gracias a ti. Gracias a vosotros por participar. Saludos desde Roma, Ángela. Cuento contigo la semana que viene. Hay un montón de gente de muchos países. Tenemos Alemania, Portugal, España, México, Italia. Hay mucha gente conectada de muchos sitios. Por eso a veces hay confusión con las horas. Tenemos que poner el horario internacional a las 2 UTC, pero en España son las 16 horas. Pero claro, es que como hay gente de América, a lo mejor son las 8, las 9, las 10 de la mañana. Cecilia desde Zaragoza. Wally desde Francia. Perfecto. Bueno, chicos, saludos desde Chile, Francisco. Ahí sí que será primera hora de la mañana. Muchas gracias a vosotros. Vamos a dejarlo desde Bilbao. La semana que viene cuento con vosotras y con vosotros. Una horita por lo menos, nos distraemos, hablamos de metodología y preguntáis cualquier cosa y en la medida que yo pueda ayudaros, encantado. Charlamos un ratito. La semana que viene será interesante. Este no lo he hecho nunca, me lo he preparado, creo yo, con cariño para que os guste y os den curiosidad todas las herramientas. No hay que pensar en la cuarentena. Mejor un poco, cuando todo esto pase, la metodología y el más cuidado nos van a hacer falta para todos los proyectos y las tesis doctorales. Así es que hay que ponerse las pilas, por lo menos una vez a la semana, nos centramos todo. Cuidaros y ser felices y que vaya todo muy bien toda la semana. Venga, un fuerte abrazo a todos. Chao.